Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo les va? Pues ahí también, con ganas de seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nítido. ¿Se recuerdan en qué tema estábamos? Estábamos con Carica Papaya, ¿no? Empezamos a ver el café. Café arábica, robusta, canéfora, ibérica, ¿o cuál es? Pregunto, ¿cuál? Y no que ya son peritos agrónomos, pues, y no que ya se andan creyendo ahí en... Pero, híjole, no se te escuchó nada, pero de todos modos, no se preocupen. Vamos a ir resolviendo esas dudas en hoy, así que no hay pena. Bueno, mientras nos ubicamos. Así que todos sean bienvenidos. Ahí les encargo de que ingresen temprano al curso, antes del tiempo, por favor. Estábamos viendo características generales del café, ¿se recuerdan? Ya vimos... Ingeniero, nos quedamos en las dos regionalizaciones del café. Vaya que me lo dijiste vos, gracias. Sí, excelente, vos, gracias, ya me las había comido. La primera regionalización básicamente es por estrategias de trabajo de Anacafé para llevar la fruticultura, la tecnificación de café a áreas muy específicas. Y a esto obedece esa clasificación, en donde ya habíamos visto de que la clasificación área de cafetalera región 1, región 2, región 3, región 4, región 5, 6 y 7. Hasta ahí llegamos. Con fines de llevar asesoría técnica a los productores de café. Esa ya la habíamos visto y está ubicada para todo lo que es el territorio nacional. Petén y Totonicapán no están incluidos acá. ¿Por qué razón? Porque no se produce café en esas áreas. Inge, yo nunca he visto café en Izabal, ¿saber por qué parte lo sembrará? Ay. Izabal. Tengo dudas respecto a Izabal, no te lo puedo confirmar. En el caso de Chiquimula, hablando del oriente, porque Izabal está en el oriente, hablando ahí al respecto, tenemos que Zacapa, Chiquimula, que es lo más cercano, y es cierto, ellos tienen producción de café en la parte alta, en la montaña, pero sí en Izabal no te lo puedo confirmar. Yo sé que hay, pero no sé exactamente en dónde, pero dame tiempo y voy a investigar. Pero sí, lo que sucede, y gracias por la observación, lo que sucede es que Izabal, que la mayoría de la tierra es clima cálido, ¿vaos? Sí. Hace un poquito de frío a esa altura cercana al nivel del mar. No, Inge, esa sí es mentira. Allá no hace frío, pero para nada. No, pues, no, si yo lo digo como burla, porque no, hace un calorón tremendo, es cierto. Y por esa razón, la mayoría de las bananeras están concentradas en este departamento. Bueno, pues una buena cantidad de bananeras, pero gracias por tu observación. Volviendo, continuando. Adelante, Iván Márquez. Soy Sarita, pero... Sí, Sarita Márquez. Silencio, jóvenes. No se vale.
Ah, no, silencio, silencio, por favor, respeten. Por favor, área de proyección, ahí están cerca de las oficinas centrales, aunque no lo estuvieran. Última llamada de atención, si no demerito a todo el grupo que está ahí presente, se los advierto de una vez. Silencio, por favor, ya sé de dónde es la bulla, porque ya yo estoy aquí en la oficina y lo escuché caballo. Así que por favor mantengamos la calma, el orden y el respeto. Sí, ibas a decir algo, por favor. Sí, yo le iba a preguntar de que por lo que usted había dicho era que en San Marcos se producía también el café, pero o sea, mi duda era que si a una mayor altura son mejores las características organolépticas, porque o sea, en San Marcos tenemos altura de 2600. Ya. Sí, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, no te preocupes, pero es cierto, a mayor altura, el café se está produciendo de 500 metros sobre el nivel del mar, un café con bajas características, 2500, 2600, que es lo que más se recomienda, y ahí se presentan características bastante fuertes, organolépticamente hablando. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. De hecho, la regionalización del café por calidad está de 1200 metros sobre el nivel del mar para arriba. Y por esa misma razón tenemos acá la región, pongan atención, tenemos aquí regiones por calidad de café, calidad de taza. Acatenango, Antigua, Atitlán, Cobán, Huehuetenango, San Marcos, Fraijanes y Oriente. Estas son las 8 regiones en las que se clasifica o se regionaliza el café según su calidad. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir? Disculpe. Pregunto, ¿se ve la diapositiva? Pregunto. Sí, se ve. Sí se ve, ya. Pero repito, las calidades que se tienen por, hablando regionalizadamente, es Acatenango, Antigua, Atitlán, Cobán, Huehuetenango, San Marcos, Fraijanes y la región Oriente. Y por supuesto la región Oriente, pero la parte de montaña del Oriente, hablando de Zacapa, Chiquimula, que son las que están produciendo en esta región. Inge, y así en Zacapa, ¿por dónde mero? Porque así como en Zacapa es más perro el calor que allá en Izabal. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que estamos hablando de las partes de montaña, parte alta, no parte baja. Por cierto, que son pocas áreas las que se tienen, sí, pero no sé si se logra apreciar este mapa. No está muy detallado, pero si se dan cuenta, lo que es Chiquimula, parte alta de Chiquimula, la parte, bueno, sí son pocas áreas, realmente es bastante poco lo que se tiene, pero sí se tiene un café representativo de esas áreas. Adelante. Excelente, Jordi, muy amable. En el municipio La Unión, a 1200 metros sobre el nivel. Yo pensaba que en Unión solo narco había, Inge, pero ahorita ya sí, sé sí, que también hay café. Sí, tranquilo, José, tranquilo. Sí, es cierto. Bueno, esas son las regiones y algo más.
Cada región tiene sus características muy particulares. De hecho, les voy a compartir un video en donde se habla de la producción de café a nivel general aquí en Guatemala, y se argumenta de que se tiene tanta región por calidad debido a que existen una gran diversidad de microclimas. Se considera que existen 316 microclimas aquí en Guatemala, que son los que favorecen las especificaciones particulares de cada región cafetalera. Además de eso, o mejor dicho, entre ellos también influye fuertemente lo que es la cadena volcánica. Suelos volcánicos les dan ciertas características particulares al café. Hablando de café, solo para irnos ubicando, bueno, les voy a compartir alguna de la información de café, pero sí necesito que pongan atención. La especie económicamente más importante de café es Coffea arábica. Y esta es la que se produce, algunos argumentan que es hasta un 80%, otros dicen hasta un 90%, pero en ese rango se mantiene la producción de Coffea arábica a nivel mundial. Se considera que se tiene Coffea canéfora entre un 20 y un 10%, que es el café canéfora, que es el café robusta. Y Coffea libérica, que lo consideran hasta el 1%. Es bastante escasa la producción de Coffea libérica, y es un café liberiano, es un café, bueno, en nuestra región no se produce libérica, básicamente es arábica y canéfora. Y en base a eso vamos a dar más detalles al respecto. Tenemos este árbol de café, el árbol genealógico de café, se lo voy a compartir porque sí vale la pena que nos ubiquemos al respecto. Básicamente, como ya dijimos, entre un 80 y un 90% del café que se cultiva en Guatemala es Coffea arábica. Y de este arábica se originó de Coffea eugenoides con el cruce de Coffea canéfora. De ese cruce surgió Coffea arábica. Y de ese Coffea arábica, si logran ver la diapositiva, casi el 99% de los cafés que se están cultivando acá son de Coffea arábica. Y además de eso, de Coffea arábica hubo una mutación, mutó. Por un lado, por típica, dio origen al material genético típica. Y por el otro lado mutó como Borbón. Pero retrocedamos. Entonces estamos con típica. Coffea arábica mutó como típica. Y como típica hubieron mutaciones que dio origen a Kent, Mocha, Blue, San Ramón y Pache Común. Repito, esta diapositiva sí se la voy a compartir. Esas mutaciones son las que se tuvieron ahí. Además de eso, típica, típica originó lo que es Maragogipe. Y Maragogipe originó a lo que es Pacamara. ¿Por qué les estoy hablando de estos materiales genéticos? Porque son los que más se consumen o más se están cultivando actualmente. Volviendo al lado derecho de la diapositiva, vemos que Coffea arábica mutó a través de, originó, Coffea arábica mutó y originó lo que es Borbón.
Borbón siguió mutando y dio origen a Borbón rosado, Pointú, Borbón rojo, Borbón amarillo y Caturra. Además de eso, hubo un cruce entre las mutaciones de Coffea arábica, que es la mutación de típica con Borbón, y eso dio origen a Mundo Novo. Mundo Novo mutó y dio origen a Catuai. Interesante. Mundo Novo se cruzó. Hubo cruce de Mundo Novo con Caturra y dio origen a Catuai. Fue un cruce. Mundo Novo y Caturra. Tenemos también de que hubo un cruce de Maragogipe con Pacas y dio origen a Pacamara. Maragogipe con Pacas dio origen a Pacamara. Otro cruce entre las dos líneas de mutaciones que ya habían habido. También, bueno, esto es en general lo que es Coffea arábica. Interesante, todos estos materiales tienen poca resistencia o son susceptibles a roya. Y por el otro lado, a través de robusta, que es Coffea canéfora, se cruzó con Coffea arábica y dio origen al híbrido Timor. Los timores se caracterizan por tener resistencia a roya. Del híbrido Timor hubo un cruce entre híbrido Timor y Caturra, dando origen a los K-timores. Es el cruce de Caturra con Timor y dio origen a los K-timores. K-timores tienen resistencia a roya. O sea que tenemos dos aspectos bien claros, con resistencia y sin resistencia a roya. Se considera en general de que los cafés que tienen resistencia a roya son la taza. La calidad de la taza es inferior respecto a los susceptibles a roya. Esta diapositiva, esta gráfica, sí se las comparto para que la analicen, para que la estudien. Continuando, hablando de las características de las variedades, también les voy a compartir al terminar la clase información sobre variedades de café, las más utilizadas. Pero ahorita solo vamos a hacer un resumen de lo más relevante en ellas. Variedades de café. Café arábicas de porte bajo, susceptibles a roya. Si me dicen que son susceptibles a roya, automáticamente me vengo y veo que la calidad de la taza es excelente. Y dense en cuenta quién me lo está diciendo. Esta información es Made in Anacafé. Dentro de estas variedades arábicas de porte bajo tenemos Caturra, Pacas, Villa Sarchín. Entre las variedades que les voy a compartir aparece esta información. Así que no tengan pena, más que todo, concretémonos a analizar lo que se está comentando y lo que están viendo. También tenemos Catuay, Pache Común, Pache Colís, Pacamara y Maracaturra. Son variedades de café susceptibles a roya, pero con excelente taza. Lo importante de esta información es de que se tiene también establecidas las alturas o rangos de alturas ideales para su cultivo. Por esa razón les comento, es mejor que se las comparta porque no se trata de memorizar, sino que se trata de ubicar al cultivo según su clima ideal para desarrollo. Tenemos también
variedades arábicas de porte bajo, plantas que tienen menos de 2.20 metros de altura. Aquí hablamos de catimores, des en cuenta, con resistencia o moderadamente resistentes a la roya. Tenemos acá Lempira, Costa Rica 95, que ya son materiales que sí están sonando a nivel nacional porque se están cultivando. Catimor T 8667, Anacafé 90 y Café 90, Catimor T 5175, Catimor 5296, Castillo. Insisto, des en cuenta, resistentes a roya o moderadamente resistentes. Por lo tanto, la calidad de la taza es muy buena, pero no llega a la excelencia versus los otros cafés que no tienen resistencia a roya. Y nuevamente, insisto, aquí aparecen las alturas sobre el nivel del mar, ideales para su cultivo, así como su porte y características del grano. Inge, Adelante. pero no sería bastante problema que sea susceptible a la roya, a la plantación. Esa es una pregunta interesante. Fíjense que lo que sucede es de que inicialmente, no sé cuántos años de aquí para atrás, pero inicialmente se tenían variedades de café susceptibles a roya. Caturra, Catuahí, bueno, todo un montón de variedades. Pero luego surgieron los materiales genéticos con resistencia a roya. ¿Y qué sucedió? Mucha gente se metió a cultivar estos materiales, pero se dieron cuenta de que la calidad de la taza no es buena. Se dieron cuenta de que el retorno, la calidad de la taza está en función directamente con el precio con el que se paga, con el que se vende, mejor dicho. Entonces, esa relación no era tan buena. Tanto así de que hoy por hoy mucha gente está retrocediendo a materiales genéticos susceptibles a roya, pero con una mejor tasa y que alcanzan un mejor precio en el mercado. O sea que la roya es un problema serio que se presenta en el café. Pero, sin embargo, se ha podido determinar de que también sí se tiene bastante control de la roya si se tiene un buen manejo, tanto nutricional como planes de control de la roya. Entonces, sí, Eric. Sí, está bien, es que, permítame. Como pensé que por lo de la roya podría afectar, aunque fuera de buena calidad, pues sería algún problema para la plantación, pero como ahora en estos tiempos ya hay buenos manejos. Sí, existen buenos manejos, pero siempre también estamos expuestos a las circunstancias del clima. Muchas veces el clima favorece más al desarrollo de la Mileia bastatrix, que es la roya, y esta entonces automáticamente hace averías en los cafetales. Y otro problema que considero que es importantísimo considerar es que muchos de los agricultores, muchos de los productores de café, no le invierten la plata necesaria a una plantación de café. Cuando el precio es bueno, entonces ellos tratan de aprovechar al máximo y le invierten algo de plata. Pero cuando el precio es malo, hay tanta decepción en los productores que mantienen la plantación de café, pero no en las condiciones ideales de buen manejo. Un buen manejo, hablemos de todo lo que hay que hacerle, fertilizaciones y control de plagas, enfermedades, roya especialmente. Entonces la roya hace averías si no se tiene un control preventivo bastante eficiente al respecto. ¿Sí estamos bien ahí?
Sí, sí, gracias. Excelente, gracias. Entonces, tenemos estas variedades que sí tienen una regular tasa, pero tienen resistencia a roya. Entonces, es un balance que sí cuesta alcanzar. Tenemos variedades arábicas del porte bajo, susceptibles a roya. Solo con decirles eso, automáticamente nos vamos al cuadro de la calidad de la taza y se puede observar que todas son excelentes. Calidad de la taza, excelente. Arriba de 85 puntos, nítido. En este caso, y no es que los cafés que sean resistentes o tolerantes a roya no sean malos, pero sí, normalmente en la calidad, en la puntuación, ellos puntean un poco más abajo, 80. 80 no es una mala tasa, pero entre más puntos tenga, más dólares se paga por saco y automáticamente trae un beneficio significativo. Inge, Sí, José. no, yo pienso que es del tema, pero no sé si estamos en ese momento para preguntar esto, pero ¿a cuánto es el precio del? Yo me imagino que por quintal se vende el café. ¿No sabe a cuánto es el precio? No me lo sé, pero el día lunes te doy el precio de cómo está actualmente. Ahorita no lo he visto, que soy sincero. Sí, eso depende, todos los años varía. Por ejemplo, por lo menos ahorita el quintal pergamino llegó a 1,550, otros años estaba 800 y así. Sí. Yo había entendido la pregunta de José, ¿cómo está el precio actualmente? Entonces, y para verificar eso, ¿qué? Ingresa uno a la página de Anacafé y ahí verifica cómo está el precio, pero muchas gracias. Me estás comentando que el precio del año pasado llegó ¿a cuánto? 1,600. Llegó, bueno, sí, en algunas partes sí llegó a 1,600 lo máximo, pero lo regular fue 1,500 a 1,550 más o menos, el quintal pergamino. Ya. ¿Y pregunto, cómo vieron ese precio? Me refiero a qué, ¿era un buen precio, un mal precio? ¿Qué comentarios tenían? Pues era un buen precio porque alrededor de unos 6 años pasó el precio muy bajo, que no llegaba ni a 8. Entonces, para los agricultores no se recuperaban, pues porque obviamente se le invierte a una finca. Entonces no salían los gastos. Ahorita, este año que, según dicen, subió porque hubieron heladas, por lo menos en Brasil y todos esos rumbos, ¿no? Sí, muchas gracias. El año pasado para Guatemala fue buen precio. El volumen de exportación fue bueno. Normalmente tenemos ese efecto. Dos productores grandes a nivel mundial, Brasil y Taiwán. Cuando le cae helada a Brasil, no es porque el resto del mundo se alegre, pero sí, el daño es significativo y afecta al precio del café. ¿Por qué? Porque el volumen que produce Brasil es bastante fuerte a nivel mundial y entonces marca esa diferencia, al igual que Taiwán. En el caso del mercado del café, lo que sí se ha visto es de que existe, así como nosotros tenemos 8 regiones de calidad de producción de café, también y hay clientes que piden esa calidad. Entonces, en ese sentido, vamos tratando de mantener un mercado por la calidad que se produce y que es la que mantiene el precio con el comprador. Pero siempre está sujeto a la alza de precios porque todo el café se comercializa en la bolsa de valores. Entonces ahí que tenemos café de excelente calidad, sí, pero eso nos permite solamente participar en la bolsa de valores, pero siempre vamos a estar sujetos a los altibajos del precio y a los volúmenes de estos dos países monstruos que producen café.
Y estábamos entonces con estas variedades de porte alto, susceptibles a roya, que tienen excelente tasa. Aquí se puede mencionar de los materiales genéticos que sí se tienen cultivados aquí en Guatemala: Típica, Borbón, Mundo Novo, Maragogipe, por ejemplo. Y aquí se presentan las alturas ideales para su cultivo. Para continuar, el cuadro de abajo, variedades arábicas de porte de alto, resistentes o moderadamente resistentes. Aquí hay ciertas excepciones. ¿Por qué razón? Porque tienen resistencia o moderadamente resistentes a roya, pero si se dan cuenta, la tasa es excelente. ¿Qué productos tenemos o qué variedades tenemos acá? Tenemos Geisha. Tenemos Geisha, tenemos Tabi. Solo para hacerles un comentario, tuvimos la oportunidad de participar en un evento de catación y se estaba comercializando Geisha ahí. La libra la estaban vendiendo en 160 quetzales. ¿Cuál es esa variedad, dijo? Geisha. Esta la están cultivando, tengo entendido, en la parte de occidental, San Marcos, Huehuetenango, que es donde más se está cultivando Geisha. Uno de los problemas que tiene es de que la productividad es baja, pero el precio de venta de su producto el precio es alto, tiene bastante demanda. Ese es uno de los productos o de variedades que se están incentivando en cultivar. Mucha gente la está promoviendo, pero la promoción y el interés es básicamente a nivel particular. No es que Anacafé la esté promoviendo. Anacafé promueve su producto número 1, es Anacafé 14, que tiene una excelente tasa, que es una variedad de café bastante buena, pero sin embargo, bueno, no habla mal de las otras variedades, pero Geisha es uno de los materiales genéticos que tengo entendido que tenemos más o menos unos 8 años de estar produciendo y que tiene más excelente precio, pero bajo rendimiento. ¿Cuál recomendaría usted, Inge? ¿Cuál recomendaría respecto a qué? O sea, ¿cuál piensa usted que sería la mejor variedad que pueda producir mejor y tenga una excelente tasa de calidad? Y yo considero de que podríamos, dependiendo de la altura en metros sobre el nivel del mar, porque como estamos hablando acá, Geisha la vamos a recomendar de 1400 para arriba. ¿Qué pasa si estamos en las montañas de Zacapa, Chiquimula, a 1200 metros? No podemos introducir Geisha ahí porque no es su clima ideal. Pero sí tendríamos que hacer un balance tendríamos que determinar qué es lo que queremos. Variedades susceptibles a roya con excelente tasa o susceptibles o resistentes a roya con una tasa más baja, pero que se comercializa menos en el mercado. ¿Por qué se le pone más énfasis a lo que es roya? Porque roya es un dolor de cabeza. Es un hongo que se introdujo en 1980 más o menos aquí en Guatemala y se estableció de tal manera de que sí sigue siendo agresivo y viene mermando el rendimiento fuertemente. Entonces sí es problema. Yo consideraría de que no es una pregunta de examen o una pregunta directa como me la planteaste, sino que hay que hacer un análisis, hay que hacer una reflexión para saber qué es lo que se puede promover en ese sentido. Por ejemplo, la ENCA, a 1400 metros sobre el nivel del mar, se estableció recientemente por recomendación del ingeniero Primo,
se estableció, permítame, se estableció la variedad marsellesa. Se estableció marsellesa, ¿pero por qué? Porque él considera que esa es la variedad ad hoc para acá. Entonces, habría que ver a qué alturas y bajo qué circunstancias se va a estar produciendo otros materiales en otro lado para tomar una decisión muy acertada. ¿Se comprende la analogía, no? Sí, Bueno, tenemos otras variedades resistentes o moderadamente resistentes a roya. Icatú, Anacafé 14, Óbata, Obatá y Catuaí. Estos materiales, si se dan cuenta, en el caso de Icatú sí es excelente para un café expreso. Para café expreso es excelente, esa es la especialidad. No necesariamente tiene que tener una excelente taza, no, pero para el café expreso sí es buena. En el caso de Anacafé 14, la taza es muy buena, pero ¿qué es lo que sucede con Anacafé 14? La están recomendando desde 600 a 1600 metros sobre el nivel del mar. El porte de la planta es alto y además de eso, la taza es de 85. No llega a la excelencia, pero ¿qué sucede con Anacafé 14? Que es muy versátil para cultivarse desde los 600 metros, de en cuenta, hasta los 1400. Es un rango amplio de altura en donde se tiene esa opción. Tiene resistencia a roya, totalmente, por eso es que surgió. Pero tiene el pero de que no llega a la excelencia. Pero es un todoterreno, desde 600 a 1600 metros. Es ahí donde entonces ya uno empieza a ir definiendo qué es lo que más le conviene. Tenemos también híbridos, F1 de Coffea arábica. F1, por ejemplo, el centroamericano, el famoso centroamericano, o llamado también H1. El milenio, o llamado también H2, que tienen resistencia a roya. Pero la calidad de la taza es muy buena. Y estos dos, H1 y H2, se especifican para zonas bajas a medianas, desde 600 metros hasta 1200 metros. Y el punto es, de darse en cuenta otra vez, hay que integrar una serie de aspectos para poder concluir y recomendar el mejor material. ¿Qué sucede? 1200 metros está empezando a producir café estrictamente semiduro, porque de 1400 para adelante ya tenemos estrictamente duro. Entonces, tenemos que ir ubicando a ver qué es lo que más nos conviene. Tenemos también el H3, el Casiopea, que es susceptible a roya, H3. Y este sí se recomienda arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y des en cuenta, la calidad de la taza, excelente. Esta información sí se las comparto. No hay problema. Lo interesante es ver las bondades que tiene cada uno de los materiales genéticos para ir definiendo lo mejor que podríamos establecer. Por último, tenemos variedades de café. Coffea canéfora. Coffea canéfora es el llamado café robusta. Se ubica para zonas bajas. Es una planta altamente productiva, de unos 4 o 5 metros de altura. Por eso es que es robusto. De ahí viene robusta. Y bueno, pues robusta, ese café lo utilizan para hacer mezclas para los cafés instantáneos. Y el expreso también. Pero bueno, esa es una de las bondades. Pero la otra bondad que tiene es de que se hizo una selección de los materiales
robusta, que presentaba mayor resistencia a nemátodos. De robusta se hizo la selección de esos materiales genéticos, se reprodujeron y hoy por hoy existe el material genético llamado Nemaya. Nemaya es un material seleccionado aquí en Guatemala, es un patrón que se utiliza porque tiene resistencia a nemátodos y sobre él ya se hace el injerto de cualquier otro de los materiales que ya habíamos hablado. Esa es la relevancia de robusta. Estamos viendo condiciones generales del cultivo según el enfoque Anacafé. La adaptabilidad del café se considera, Anacafé considera 3 zonas: zona baja de 600 a 1000 metros, zona media de 1000 a 1500 metros y zona alta de 1500 metros para arriba. Se tiene la clasificación de la maduración del fruto, después de la floración, el famoso ciclo de floración del que hablamos en fruticultura, el periodo de flor a cosecha. Si la cosecha se da, desde floración a cosecha, se da en un término de 26 a 30 semanas, se considera que es una planta precoz. Si se da entre 30 y 34 semanas, es una intermedia, y de 34 a 38 semanas es tardía, y más de 38 semanas que tarde el fruto en madurar, se considera muy tardía. Por ejemplo, para el caso de aquí de la ENCA, ahorita no tenemos café en producción, pero si tuviéramos, normalmente el café de la ENCA empieza la floración, ya sea febrero o a veces en marzo, explota la floración. Como esa belleza de floración que ustedes están viendo aquí al fondo que yo tengo. Eso es, pero espectacular. Si ustedes llegan a obtener eso, es porque, mis respetos, eso es una belleza. Pero, ¿de qué depende de eso? La floración depende del estímulo de lluvia. Por ejemplo, ahorita en febrero cae un aguacero y eso estimula la floración en el café. Normalmente ese estímulo se va a recibir en febrero o en marzo, o puede ser en enero, dependiendo de la altura, dependiendo del clima. Pero para el caso de aquí de la ENCA, he notado de que la floración se tiene en febrero, marzo. Inicia la floración en época seca. Y supongamos desde que fue en marzo. Todo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En noviembre estamos cosechando a los 9 meses. Y 4 por 9, 36. Prácticamente a la ENCA la estaríamos incluyendo dentro de una maduración de fruto tardía, porque se lleva alrededor de 36 semanas. A eso se hace referencia con esto. Respecto a la productividad, cuando estemos hablando de productividad en café, vamos a estar hablando rendimientos abajo de 100 quintales maduros, café maduro, café cereza, que es el fruto puramente, rendimientos por manzana. Esos rendimientos son bajos. Si tenemos un rango de producción entre 100 y 200 quintales por manzana, café maduro, es un rendimiento medio. Y si el rendimiento es de 200 quintales café cereza o café maduro por manzana, eso es excelente. Ya de ahí sí ya es otro nivel. El tamaño del fruto. El tamaño del fruto puede ser mediano, pequeño, grande o muy grande. Y eso está definido desde pequeño, que es el distanciamiento o el espacio que tiene la zaranda o la criba, que es donde pasa el grano de café. En este caso estamos hablando en la escala en milímetros. Eso es lo que se tiene acá con la criba. Tenemos otra clasificación y que es muy útil para identificación de los materiales genéticos. El distanciamiento entre nudos.
Si son muy cortos, de 2 a 4 centímetros. Si es corto, de 4 a 6 centímetros, intermedio de 6 a 8 y muy abierto de 8 a 12 centímetros. Distanciamiento de racimo de flor. Aquí no lo podemos percibir, pero es el distanciamiento de un nudo de floración con respecto al siguiente nudo de floración, a eso hace referencia. El ángulo con el que salen las bandolas, lo que estamos viendo en la planta aquí al fondo mío, esas ramas con flor se le llaman bandolas. Y esa es la rama productiva, por supuesto, ¿no? Las plantas también, para su clasificación, se utiliza el ángulo de la bandola. Por ejemplo, la bandola que está saliendo en esta diapositiva es de 45 grados. Algunos materiales genéticos tienen 45, otros tienen 30, otros tienen un poco más. Bueno, y se anda moviendo alrededor de ese ángulo. El comentario para la clasificación de las plantas. Si son deporte, se consideran deporte alto las que tienen 3 metros o más. Se consideran deporte medio las que andan alrededor de 2.25, 2.75 metros, 2.75 metros. Y se consideran deporte bajo las que tienen 2.20 o menos. O sea que las deporte intermedio son entre 2.20 y 3 metros. Ese es otro criterio que se utiliza para cuando se manejan las plantaciones de café. ¿Puede repetir eso, por favor, Inge? La altura de la planta de café se clasifica de porte alto, las que tienen 3 metros o más, altura de la planta, puramente. Por ejemplo, robusta, ya se mencionó de que llega a 4 o 5 metros, es de porte alto, por supuesto. Porte bajo va a ser las que tienen menos de 2.20 metros de altura. Caturra, Catuahí, Caturra, Catuahí, Pache Común, por ejemplo. Y el resto del montón están en el porte intermedio, entre 2.20 metros de altura hasta antes de 3 metros de altura. Gracias, Inge. Bueno, estoy pendiente entonces de compartirles la información de lo que es las variedades de café, el árbol genealógico del café arábica y veamos algunos aspectos generales, condiciones agroclimáticas del suelo para el cultivo. Materia orgánica normalmente debería de andar en un rango de 2 a 4% de materia orgánica. Normalmente, porque eso es lo que establece un suelo ideal. Pero, sin embargo, ya que las plantaciones de café, muchas de las plantaciones son viejas, de 20, 30, incluso hasta 40 años, entonces la acumulación de materia orgánica que se tiene ahí supera el 5%, llega al 6, al 7, al 8%. Así de fácil. El pH para el cultivo de café debería de andar entre 4.5 a 5.5. El relieve y fisiografía, pendientes que van desde 0 hasta un 30%. En teoría, y según la recomendación de la capacidad de uso de suelo, debería de estar en ese rango, pero realmente café, Coffea arábica, se está cultivando a porcentajes arriba del 30%. ¿Qué es lo que sucede? Es un cultivo de asocio con bosque. Es un cultivo que se asocia con bosque, o sea que es un cultivo agroforestal.
también es un cultivo de sotobosque. ¿Por qué razón? Porque está en la parte inferior del bosque. Entonces nos ubica en ese sentido. Por esas razones se considera de que sí se puede estar cultivando a pendientes mayores de 30%. La capacidad de uso del suelo nos dice que podemos cultivar arriba de ese porcentaje siempre y cuando sea bosque. En este caso, es una plantación en asocio con el bosque, entonces sí califica, sí lo permite. De hecho, el criterio y lo tradicional que se maneja en el cultivo de café, y por esa misma razón se dan esas características muy especiales en la taza, es de que ese asocio permite desarrollar la planta en un ambiente ecológico muy especial. Des en cuenta, altitud para el cultivo de café de 500 metros a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Altitudes mayores de 1.200 metros, ¿qué es lo que sucede? La calidad de la taza ya mejora significativamente, ya tenemos un café semiduro, tendiendo, y que ya es de muy buena calidad. Muy buena calidad me refiero a que sus características organolépticas, sabor, olor, color, aroma, ya son mucho más fuertes, entonces, y es lo que degusta o degustamos muchas personas. La cantidad requerida de precipitación debería de andar entre 1.600 a 1.800 milímetros sobre el nivel, milímetros por año, perdón. Para la etapa de, esas son características agroclimáticas. Ingeniero, Adelante, Iván. quería volver a repetir la precipitación, el valor, los Precipitación entre 1.600, no, 1.600 sí, a 1.800 milímetros. Pero, ¿por qué razón se le pone énfasis a la precipitación? Porque des en cuenta de que el cultivo de café normalmente no tiene sistema de riego. Son áreas extensivas que están sujetas a las condiciones climáticas. Entonces, en este sentido, sí es importante considerar la precipitación pluvial. Además de la información de las variedades que les voy a compartir el almácigo de café, versión Costa Rica. Perdón, almácigo de café, versión Colombia. No importa que sea colombiano, lo importante es la información que nos comparten ahí, el cómo lo hacen. Después de que vean el video el día lunes de la semana entrante, vamos a discutir sobre los productos químicos que están recomendando. ¿Por qué razón? Porque esos para Guatemala ya no están permitidos. Entonces, pero sin embargo, veamos el video, absorbámosle lo que técnicamente es factible hacer, vean ese criterio técnico que se tiene, y además de eso, si tienen dudas, las podemos resolver en la siguiente clase, no hay ningún problema. Y aprovechando que vamos a ver la etapa de semiero, íntimamente relacionado está la etapa del injerto reina, que también sí les comparto la información, pero por favor, necesito que sí la vean, la analicen técnicamente, porque en base a eso podemos discutir el día lunes. Perdón, ¿sí me ibas a decir algo? Sí, le iba a comentar si podía regresar a la diapositiva en donde habló sobre la distancia entre nudos de floración. La distancia entre nudos de floración, creo que había dicho. Ya. ¿Cuál es tu pregunta? Es que quería anotar esos datos que tenía ahí. Ya. Una clasificación o características que tienen algunas variedades es parte del criterio técnico que se utiliza para definir a la variedad.
es el largo de entrenudos. En el entrenudo y entrenudo, lo que se da es el racimo de floración. En ese racimo de floración, si el espacio entre nudo y nudo es muy corto, de 2 a 4 centímetros, se considera que es un entrenudo muy corto. Pero si el entrenudo está entre 4 y 6 centímetros, se considera que es corto. Si el distanciamiento está entre 6 y 8 centímetros, se considera que es un entrenudo intermedio. Y si está entre 8 y 12 centímetros del distanciamiento de entrenudos, es un entrenudo abierto. ¿Estamos bien ahí? Gracias, Inge. Si tuvieran alguna duda por tiempo, se los agradecería que las presentaran para el día lunes. Y espero que sí analicen la información que les voy a estar compartiendo en el chat, por favor. Así que muchas gracias, jóvenes. Pasen feliz tarde. Nos vemos, Inge. Bueno, Gracias. bueno.